exégetas de la palabra de Dios, yo lo hubiese denominado amartología versus cristología. Dos cosas fundamentales. Amartología versus cristología. Pero entendiendo que nosotros no estamos aquí bajo un equipo de teólogos y vamos a llamarlo cristólogos súper profundos, lo voy a sintetizar y entonces significa lo mismo para que usted lo pueda ver desde otra perspectiva, y es hablar del poder destructivo del pecado versus el poder regenerativo de la sangre de Cristo. Amén. Eso es lo que significa amartología versus cristología. Amartología es una ciencia teológica que se encarga de profundizar acerca de lo que la Biblia dice y se interpreta como pecado, y la cristología es cuando desde un punto de vista teológico la gente puede tener la capacidad de entender el poder regenerativo, restitutivo que tiene la sangre de Cristo. Ahora, ¿por qué voy a hablar de esto? Bueno, porque si usted lee lo que dice Juan capítulo 10, verso 10, usted va a poder entender un correcto enfoque del porqué del pecado sobre la vida del ser humano, ya que la palabra de Dios establece que el ladrón no ha venido sino para hurtar, para matar y para destruir. Tres cosas fundamentales: hurtar, matar y destruir. Pero después de un punto y una coma, el mismo Jesús declara: mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Voy a repetir lo que dice el Señor Jesús. Él dice: yo he venido no para matarte, yo no he venido para juzgarte, yo no he venido para condenarte, yo no he venido para hundirte, para destruirte, para segregarte, para darte una patada y mandarte al infierno, sino que yo he venido para todo lo contrario. He venido a seres humanos que han pecado, he venido a seres humanos que han cometido errores terribles en la vida. Yo he venido a darle una palabra de vida a aquel que ha cometido un homicidio. Yo he venido a darle una palabra que va a levantar al que estuviere muerto en sus delitos y pecados. Yo he venido a decirle al adúltero, al fornicario, al mentiroso, al ladrón: oh my God, yo he venido a decirle a aquel que está hundido en sus delitos, aquel que sus pecados han subido hasta el cielo como si fueran un trapo de inmundicia. Yo he venido a decirle que por amor a mí mismo yo vengo a traerle perdón. Eso guía y dice la palabra del Evangelio. Evangelio es poder de Dios, y yo quisiera que la gente entienda esto. Hoy en día la iglesia se ha enfocado en única y exclusivamente en agarrar a las personas, meterlas en un saco y mandarlas directamente en un vuelo gratuito hacia el infierno. Y me parecía a mí que ese no es el enfoque realmente de lo que es Evangelio. Yo quisiera que usted pudiera, por el amor a Dios, prestar atención y que usted pueda estudiar y escudriñar la sagrada palabra de Dios bajo la unción fresca del Espíritu Santo. Entiéndase algo: la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que comprender cómo la herramienta más poderosa que el enemigo de nuestras almas tiene, que se llama Satanás, llega a utilizar en contra de los hombres y mujeres que han sido creados por el máximo deseo y anhelo del corazón del Dios vivo. Entiéndase algo: el problema del pecado en sí no es la naturaleza tal del mismo pecado. En otras palabras, no es básicamente el cómo ocurrió, el dónde ocurrió, el por qué pasó, con quién cayó o con quién dejó de caer. Ese no es el problema del pecado. El pecado, amado, está marcado en que si la persona adulteró o fornicó o mintió o levantó una calumnia o habló feo o ultrajo o se metió en la computadora y comenzó a ver páginas que no debía de ver, ese no es el problema como tal. El verdadero problema del pecado es que te desconecta de tu legalidad con Dios. El verdadero problema
problema del pecado, ¿tú sabes dónde radica? En que te convierte en un ciudadano ilegal en el reino de Dios. Te desconecta de tu propósito eterno con Dios. El pecado destruye, el pecado es como un cáncer. El pecado inicia como algo pequeñito y cuando vienes a ver, te envuelve hasta que te vuelve, ¿sabe qué? Te vuelve añico, te vuelve absolutamente nada. Y no solamente trae pecado o trae consecuencias sobre el que lo practica, sino lo más triste del caso es que el pecado afecta mi primera, mi segunda, mi tercera, mi cuarta generación, y no solamente trae consecuencias sobre mis generaciones, sino que llega a afectar mi tierra, llega a afectar mi casa, llega a afectar el territorio en el cual yo me encuentro. No sé si hay alguien que está entendiendo lo que el Espíritu Santo quiere decir a la iglesia. Así que nosotros tenemos que entender este asunto, amados hermanos. Es entender que Satanás sabe muy bien que desde un punto de vista de legalidad, la manera eficaz de poder arruinar el plan de Dios para nuestras vidas, la manera como el propósito de Dios jamás sería establecido para una vida, se encuentra precisamente en el pecado. Y un ejemplo de eso, amados hermanos, nosotros lo encontramos en el huerto del Edén. Entiéndase esto: el propósito de Dios en la eternidad no era que el hombre pecara. El propósito de Dios era que el hombre viviera por una eternidad. Y fue tanto la preocupación, el amor de Dios por la humanidad, que antes de que el hombre fuera creado, le creó un medio adecuado, le creó un lugar especial, hizo los cielos, hizo la tierra, hizo el mar, hizo, amado, las flores del campo, hizo cosas bellísimas para que el hombre se recreara. Pero no solamente esto, puso al hombre en el huerto del Edén para que lo cuidara, para que lo labrara, para que pudiera vivir y pudiera sojuzgar sobre toda la creación de Dios. Imagínense si no hay un plan y un anhelo precioso de Dios para sus hijos. Pero Satanás, viendo ese propósito eterno, en ese mismo lugar, oiga bien, porque esto es revelación profética para la iglesia, en ese mismo lugar donde Dios puso al hombre, en ese mismo lugar, el Satanás se hace presente con su eterno propósito de hurtar, de matar, de robar, de destruir. ¿Sabe lo que significa hurto? Desde el argot o desde el punto de vista, vamos a llamarlo raíz etimológica de la palabra en el derecho legal o en el ejercicio del derecho, es cuando un individuo entra a un lugar y sin que nadie se aperciba de que él entró, él llega y roba, hurta todo lo que sea de valor para ese individuo, al punto tal de que cuando la persona al otro día se levanta y abre los ojos, dice: se llevaron el televisor, se llevaron las llaves del carro, se llevaron el auto, se llevaron el nuevo juego de cuartos, se llevaron todo, y no me di cuenta de quién fue o en qué momento entró. Eso se le llama hurto. Y eso es lo que Satanás estaba haciendo en aquel huerto del Edén. Lo primero que hizo fue que se robó la fidelidad del hombre hacia Dios. ¿Cómo? Plantándole la semilla de la discordia, sino que sabe Dios que el día que tú comas de este fruto serás como Él, sabiendo el bien y el mal, cuando el mismo Dios le había dicho: de todo árbol del huerto tú podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y Satanás utilizó sagazmente esa misma palabra, la tergiversó, le agregó, le añadió, le hizo cambiar al hombre de pensamiento y puso a esa mujer a dudar, puso a ese matrimonio a discutir, a pelear. Y dice la palabra de Dios que el hombre desobedeció a Dios y comió del árbol del que Dios le había dicho: no comerás de él, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Oye esto, qué tremendo. El hombre y la mujer caen en pecado. Ahora, el pecado, que había empezado como algo tan sencillo como tomar de ese fruto, que no dice la Biblia si era una manzana o era una pera. He escuchado a mucha gente que dice: la manzana que se comió Eva. No era una manzana, Señor. Era el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, por lo cual el fruto que Eva comió fue el fruto de la ciencia del bien y del mal. Y cuando comió de ese fruto, inmediatamente algo ocurrió sobre la faz de la tierra. Todo el
por un acto de desobediencia. Y la Biblia dice que por causa del pecado entró la muerte. Y entiéndase que estamos hablando de la muerte física y estamos hablando de la muerte espiritual. Una desconexión con el propósito de Dios. No sé si usted se está dando cuenta de esto. Todo el bien que Dios tenía en su corazón para el hombre, todo ese bien se vio marchito a causa del pecado. Así que usted tiene que entender el día de hoy que usted tiene que salir de esta casa aborreciendo pecar. Usted tiene que salir de esta casa, aleluya, con un antídoto para no pecar, para poder tener el valor y la voluntad y la fortaleza física, emocional y espiritual para usted decir, no me conviene pecar. Oiga, qué cosa tremenda a causa del pecado. El hombre no tuvo los pantalones de reconocer ante Dios que había pecado y quiso echarle la culpa a la mujer. La mujer le echó la culpa a la serpiente. La serpiente volteó para el lado, para allá y dijo, ¡wow! ¿A quién le iba a echar el pecado? ¿O iba a echarle la culpa? Lo cierto del caso, que en ese mismo lugar donde Dios le había dado una tremenda victoria, en ese mismo huerto de Edén donde Dios había, aleluya, hecho la reunión más gloriosa que puede haber existido sobre la faz de la tierra, cuando se unió Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y dijeron a toda voz, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, aleluya, en ese mismo lugar de victoria, en ese mismo lugar, Satanás lanzó un zarpazo certero, creando caos sobre lo que Dios había creado. Pero obviamente quedaba del hombre entre pecar o no pecar. Nótese que por causa del pecado, según dice Génesis capítulo 3, si usted lo lee completo, la tierra cayó en maldición. La serpiente fue maldita. Adán y Eva entraron en maldición. Y lo más triste del caso, que no fue la primera, segunda y tercera generación, sino que por causa del pecado de Adán, toda la humanidad cayó bajo maldición. ¿Alguien está entendiendo por un poquito para que pueda ver lo monstruoso de pecar? El asunto del pecado no es el pecado como tal, porque si el pecado fuera feo nadie pecara. Ese es el problema. El pecado se presenta como delicioso, apetecible, a la vista, al sabor, al tacto, al olor, al bolsillo. ¿Me estoy explicando bien o no me estoy explicando bien? Tenemos que entender algo, mis amados. La Biblia me dice a mí que los patriarcas pecaron. La Biblia me enseña que los hombres y mujeres íntegros en algún momento fallaron. Todos se desviaron, empezando desde nuestro primer padre Adán. Todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En otras palabras, sería en puertorriqueño bueno decir que el que no tiene adinga tiene mandinga. Todos de una manera u otra cometemos fallas, cometemos errores. Ahora lo más glorioso que yo puedo ver acá, mis amados hermanos, es que yo tengo que entender cómo este asunto del pecado desde el punto de vista de legalidad llega a afectarnos a nosotros, hasta que entonces me topo con una palabra que dice en Gálatas capítulo 5, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra del Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, sino dice la palabra que los que sois guiados por el Espíritu ya no estamos bajo la ley, aleluya, y dice manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Manifiesta cuando el enemigo ha robado, cuando el enemigo ha hurtado, cuando el enemigo quiere destruir. Oiga, dice, son adulterios, son fornicación, son inmundicia, es la lascivia, es la idolatría, es hechicerías, enemistades. Y dice pleitos. Oiga lo que dice, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino
Entonces, el problema del pecado es que no solamente te comienza a afectar tu tierra, comienza a afectar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos, te arruina el plan de Dios, te desconecta de tu propósito eterno, trae maldición sobre la tierra, sino que ahora lo más terrible del caso es que impide que llegues a entrar al reino de Dios. Esto está tremendo, hermano. Véanlo desde este punto de vista. Ahora mira esto, porque a veces nosotros somos muy dados a ver solamente cierto tipo de pecado. Y somos buenísimos siendo indulgentes con nosotros. Somos permisivos con los pecados nuestros, pero atacamos los pecados de los demás. Somos buenos señalando a los demás, viéndole chichones y errores a todo el mundo, pero nunca podemos ver nuestros propios errores. Entonces dice en 1 Corintios capítulo 6, aleluya, desde el versículo 9 en adelante, más 6 en adelante, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y dice: no erréis, porque los fornicarios no entran, los idólatras no entran, los adúlteros no entran, los afeminados no entran, ni los que se echan con varones. Pero también dice: ni los ladrones, ni los que son avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¡Wow! Y hay un montón de versículos bíblicos que les puedo decir cuántas cosas son llamadas pecados. Porque usualmente siempre somos buenos señalando solamente uno de ellos, o dos de ellos, a lo sumo. Pero se nos olvida que toda transgresión a la ley de Dios es pecado. Entonces resulta ser que dice la Biblia, y qué bueno que lo dijo así, yo creo que lo hicieron demasiado de suavecito. Dice: y esto erais algunos. Yo diría: y estos éramos todos. Dice: y estos eran algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús, aleluya, por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Alguien puede adorar y glorificar a Dios? A mí me es triste porque yo lo he visto. Yo he visto ministros, oiga bien, ministros, decirle a una persona: usted no tiene perdón de Dios, usted se va al infierno, sin saber que esa boca profética está siendo usada para que esa persona, que ya de por sí está toda chichonada porque cometió errores, porque cayó en pecado. Y déjeme decirle que hay pecados, hermanos, que son pecados que son demasiado vergonzosos. No sé si se acuerdan del caso de aquella mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio y fue arrastrada así, ¡shai!, la traen a aquella gente, y en lugar de venir, eran los supuestos cristianos o el prototipo de una iglesia. Eran los religiosos de aquella época. Y agarraron a aquella mujer por los pelos así como estaba, desnudita, la trajeron y se la pusieron a Jesús al frente. Y en vez de venir con la Torá, con la palabra, lo que venían era con las piedras, porque el deseo de ellos era simplemente apedrear a aquella mujer. Así hay mucha gente que tiene el corazón, que están esperando que alguien caiga para después decir: yo sabía que iba a caer, yo sabía que algo escondido se tenía esta, yo sabía que algo iba a pasar. Y nos parece que en lugar de ser instrumento de Dios, como que nos volvemos instrumento del diablo. Usted le ve casi que la cara de gozo, de alegría a la gente. Es como, yo me imagino en el Coliseo romano, cuando la gente iba a ver, imagínense, tremendo show. Cristianos consagrados a Dios que eran traídos desnudos ante perros que los ponían a pasar hambre y leones hambrientos. Y la gente se gozaba viendo cómo los leones y cómo los perros iban rompiendo con sus mandíbulas y tragándose a los cristianos. Y la gente se alegraba de eso. Se levantaban, se volvían eufóricamente locos. Así me pareciera que hay gente que le produce euforia ver que gente caiga en pecado. Yo sabía que esta persona tenía que caer algún día. Y yo digo: wow, ¿qué clase de cristiano es? ¿Cómo se va a levantar una persona cuando encima de que está chichonada, nosotros le digamos pues: eres una adúltera, te vas a perder en el infierno? ¿Cómo usted cree que esa persona se va a levantar? Imagínese que usted agarra a su propio hijo, muchacho maldito, drogómano,
Por eso es que yo sabía que tú tenías que pararte a toda la prisión y deberían de haberte dejado ahí y haberte agarrado y haberte picado en pedacitos y deberían de haberte metido en un barril lleno de alcohol para que sufras. Y dice, ¿cómo se va a levantar esa persona? Hay cristianos que deberían de estar pensando bien lo que están declarando con su boca, porque en lugar de proclamar mensajes del Evangelio, lo que están es proclamando siendo profetas de Satanás, mandando a la misma gente que deben de ser restauradas. Para mí Evangelio es poder de Dios para vida, no para muerte. Para mí Evangelio es levantar al que está, aleluya, en ese tipo de vida. El único pecado que dice la palabra de Dios que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero de ahí en adelante todo pecado, aleluya, es perdonado por la gracia y misericordia de Dios. ¿Cómo es posible que usted crea que la sangre de Cristo no tiene poder? No, la sangre del Cristo que yo predico transforma, cambia, limpia, oh my God, y está presente el día de hoy. La sangre de Cristo liberta, la sangre de Cristo te levanta, la sangre de Cristo sana, la sangre de Cristo tiene poder para levantarte no una ni dos veces, para levantarte cuantas veces sea necesario. Ahora la Biblia dice que el que practica el pecado es el diablo. Ahí es donde tenemos que hacer una diferencia. Vete y no peques más. Por eso no lo enseñamos. ¿Cómo se va a levantar una persona cuando nosotros mismos nos convertimos en los portavoces? Hermanos, el día de hoy queremos presentar a Petronilo Pérez. Petronilo Pérez lo encontramos adulterando y fornicando. Hace 27 años atrás estaba fornicando. El único que se la pasa recordando el pasado de Satanás, a mi manera de ver. Y se pone una arruinarle la vida al pobre Petronilo Pérez. Si Petronilo Pérez es de esos debiluchos, va a estar. ¿Cómo se va a levantar? ¿Cómo te crees que se va a levantar una persona? ¿Es que acaso tú te crees que eres tan limpio para poder decir que por tus propios méritos, o es que se te olvida algo? Aquí viene la parte buena del mensaje. No es tanto lo que tú vales como persona, porque a veces el pecado este es el problema. Mire la forma como Satanás opera. Hace y nos impulsa. A algunos de nosotros lo que nos falta es un empujoncito nomás para caer en pecado. ¡Fua! Y caemos en pecado. ¿Y ya qué es lo que trae el pecado? No solamente es la consecuencia del pecado espiritualmente hablando, sino la carga emocional. Y a rayo la regué, lo hice mal, ahora cómo salgo de este rollo. Entonces, como no tienes nadie que te levante, lo que vas a hacer es seguir metiéndote más profundo en el rollo. ¿Me estoy explicando? Te metes más profundo, pues ya no valgo nada, si ya estoy desterrado, si mi Cristo no tiene poder para levantarme, si ya todos los hermanos de la iglesia saben, y voy a llegar y cuando llego lo que siento es que en vez de que me están levantando, siento que por los ojos me están matando. Y uno dice, wow, ¿usted nunca le ha pasado eso? Que se toque con alguien y usted, ¡pam, pam, pam!, le está llevando piedra porque uno va pensando, ¡uy, me duele aquí! ¡Uy, ay, ay! Cuando usted vuelve, ¡ay, que lo están viendo los que creen que usted es un pecador! Uno dice, wow, qué tremendo. ¿Cómo se va a levantar esa persona? Entonces, si la persona es débil, pues se va allí. Gloria a Dios por un David que la regó, y bien regada que la regó. Hay algo que se llama la ley de la retribución, que es que en mi pecado hay consecuencias que son las eternas, las presentes y las de todas las que regué. Y David pagó sus consecuencias en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, las Sagradas Escrituras dicen que Dios mismo declaró, y no hay como mi siervo David. Por amor a mi siervo David, yo restituyo a Salomón, un hijo pecaminoso. Por amor a mi siervo David. Y por amor a mi siervo David, usted y yo somos salvos porque Jesucristo viene del linaje de David. ¿Hay alguien que puede entender la misericordia extendida de Dios? ¿Hay alguien que puede entender que el mismo Dios que dice que no hay un siervo que fuera más noble, más manso que Moisés, el cual mató a un hermano egipcio, Araba? Y sin embargo Dios comienza a llamar las cosas que no son como si fueran el hombre más manso sobre la faz de la tierra. El padre de la fe, el que fue llamado padre de la fe. ¿Qué fue lo que hizo el padre de la fe? ¿Fue fiel a su esposa?
Oh, pastor, lo que pasa es que en esa época los hombres eran polígamos, podían tener un montón. ¿Sí? Y monógamos también. ¿Cuántos adoran a Dios? Entonces la Biblia te va dejando una estructura para que te des cuenta que ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que no hay un solo hombre que pueda decir por amor a mí mismo. Y ahí es donde va la parte gruesa del mensaje. Porque no es tanto lo que Dios te ama a ti. Lo que pasa es que Dios, sabiendo que la naturaleza del hombre era pecaminosa, era de desobediencia, Él se aseguró de un plan perfecto y entonces permitió que su unigénito hijo fuera a morir en la cruz del Calvario. O sea que cuando Dios te está viendo a ti, no es que te está viendo a ti, es que está viendo la sangre de su unigénito hijo, la cual te restituye, la cual te hace diferente, la cual te levanta. Alguien está cantando lo que Dios está diciendo. Por eso es que el mensaje de la salvación y de la cruz no se trata de cuánto vale Pedro Parrilla, de cuánto vale José, aleluya, oh my God, o de cuánto vale Héctor Mitchell. No, se trata de que la sangre de Cristo nos hace libres. Ay, 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 ay. Por eso es que hay un libro de la vida donde toda la historia que aparece cuando tú te arrepientes es la sangre de Cristo. Entonces Dios mismo se asegura de un plan perfecto y dice: yo voy a jurar que por amor a mí mismo. Y eso es lo que yo digo: wow, qué poderosa es la sangre de Cristo. Yo fui más malo que el mismo diablo, al punto tal que todo lo que pasaba en mi comunidad me buscaban a mí siempre. Desde pequeño yo recuerdo, mire, no tenía uso de razón. ¿Y sabe cuáles eran mis juegos? Me recuerdo que tenía como 2 años y medio, lo único que recuerdo. Una señora que limpiaba la casa, porque para esa época parece que mi papá y mi mamá como que estaban más o menos bien. Y recuerdo que yo fui y le puse una tachuela en la sandalia, o como ustedes le llaman, creo que le llaman las guaraches, de aquella mujer. Agarré y le puse 2 tremendos alfileres así. La señora, me recuerdo que cuando se pone, ¡ah!, le atravesé los pies, y los que tenían eran como 2 años y medio. Hice cosas que usted no tiene una idea. Yo no sé usted. Hay niños demasiado pequeños aquí, no es ni tan pequeños. Le robé a mi propia mamá montones de veces. Con eso le digo todo. Es más, hice cosas tremendas. Cometí asaltos, papá. Una vez me recuerdo que fui a asaltar un camión de pollo. Y eso lo están grabando. Bueno, ya esto hace tantos años ya. Me recuerdo, yo me tenía que ir el Robin Hood. Agarré y asalté un camión de pollo. Agarré con unos panas míos y nos metimos malanga hasta decir basta. Estaba yo que... Y me recuerdo que agarramos ese camión, amarramos a los tipos, los sometimos y los llevamos a ese camión. De eso, allá en Venezuela había una corporación llamada CADA. CADA era como decir el Walmart de aquí. Y llevamos aquel tremendo camión, un camión de esos 80 pies. Y cuando llegamos a una zona de bajo recurso, abrimos el camión y empezamos a lanzarle pollo a todo el mundo. Ese día fuimos los polleros, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Cosas tremendas, hermano. Usted no tiene ni idea de lo que yo hacía. Cosas terribles. Yo llegué a pensar que yo jamás tendría perdón. Yo dije, yo la verdad que estoy perdido. Jamás. Dios puede levantar a Mili, Dios puede levantar a Marta, Dios puede levantar a un Daniel, Dios puede levantar a una Oglia, a una Ana Barraza Nava, Dios puede levantar a un Henry Gell, pero a mí Dios no me puede levantar hasta que un buen día, aleluya, después de ser cristiano, todos los días pasaba al altar a arrepentirme de los mismos pecados que había cometido, hasta que un día el Cristo de la gloria me dijo: Carlos, ya tú no tienes que pasar más porque mi sangre tiene poder. Oh my God, mi sangre te levanta, mi sangre te redime. Yo deshice como a nube tus rebeliones, aleluya, como a niebla tus pecados. ¿Alguien entiende lo que es el poder de la sangre de Cristo? Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te levanta esta tarde, Cristo está restituyendo su iglesia y le está diciendo: por amor a mí, tú te vas a levantar. Por eso es que ahora yo agarro a mis hijos y mucha gente dice: pastor, pero usted no se da cuenta. Digo, es que yo los lentes de darme cuenta los boté. Ahora soy un miópico al pecado. Yo todo lo que veo es la sangre de Cristo. Yo todo lo que veo es que puedo imitar a un Dios que llamó las cosas que no son como si fueran. Por eso mis hijos, ¿cómo son? Son unos profetas, son unos predicadores, son unos adoradores, son de los que alaban y glorifican a Dios. Mis hijos, ya los veré tocando y los veré ministrando como al principio, porque yo sé al Dios que yo le sirvo, aleluya, que tarde que temprano,
manifiesta. ¿Alguien puede adorar y glorificar a Dios? En estos días, ¿cómo me gocé yo viendo a la Alexis? El día de acción de gracias, fue el día de acción de gracias. Estaba yo allí, mis amados hermanos, y mi hermana, que no me deja mentir, el Alexis, y aquí está Pedro también, que decía, esos muchachos que son unos cabezones, que mire, que si aquello, que están tatuados, que si tienen la lagrimita, que si hacen aquello, que si lo otro. Me recuerdo que estaba ese día, aleluya, con la pastora haciendo algunos arreglos aquí. No fue la cosa muy bien aquí. Y dijo, bueno, se hizo otro plan, fuimos a casa de Héctor y ahí tenía tremenda hambre. Le digo, pastora, tengo hambre. Y me dice, vamos un minutito a algún lado. Le vamos al Quick Trip, que los taquitos esos resuelven un montón. Vamos al Quick Trip, nos fuimos al Quick Trip. Y cuando estoy agarrando mi taco, aleluya, de pronto siento que alguien me abraza atrás, amados hermanos. Y cuando volteo así, tenía, ya usted sabe, los tatuajes de todo aquello. Yo veo que el tatuaje y digo, ay Dios mío, hasta aquí llegó Chichi, dije yo, aleluya. Ay santo, porque usted sabe cuántos de aquellos muchachos que están metidos en tantas cosas yo le he llegado y he visto literalmente la gloria de Dios. Le he hablado como si fuera el papá de ellos, con autoridad. Y aquellos que usted lo ve con aquella cara de malo lloran también, aleluya. Aquellos que usted ve con cara de que son los incircuncisos de la vida, cuando usted le habla en el amor se va a dar cuenta que todo lo que necesitan es al Cristo de la gloria, es amor de Dios. Y cuando yo vi que me abrazaron así bien fuerte, dije, ay chichi, y de pronto volteo, veo la cara de la Alexis abrazándome diciendo, pastor, cuánto lo amo. Y yo, bendito sea el nombre del Señor. Oiga, Dios es un Dios de cambio, Dios es un Dios que transforma, Dios es un Dios, aleluya, que a lo que al hombre le parece que es imposible, dice, solamente mi presencia es necesaria para bendecir tu tierra. Si tu tierra estaba maldita por el pecado, hoy tu tierra será bendita por causa de la sangre de Cristo. Si en tu familia había enfermedad por causa del pecado, hoy si toma la decisión correcta, esa enfermedad se irá, vamos a la vacanda, por el poder de la sangre de Cristo. Si en tu familia había alguien endemoniado por causa del pecado y hoy te arrepientes, la sangre de Cristo libera a todo el que está endemoniado. Alguien en esta casa puede adorar a Dios. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Por eso es que entre la amartología y la cristología es poder. Amén. Cristología es poder. Yo he decidido pensar como Cristo piensa. Yo he decidido ser instrumento de Dios. He decidido que mi boca es trompeta del cielo en esta tierra. Amén. Y con esto termino. Por eso yo no puedo entender cómo hay tantos cristianos hoy en día endebles, que todo lo que piensa es que si lo toca a alguien inmundo usted se contamina. Jesús caminó por las calles de Galilea, de Samaria, de Judea, y cuando venía alguien que estaba inmundo, recuerdo como aquel que se le caía la piel en pedazos. ¿Cuántos saben cómo se llama esa enfermedad? El leproso. ¿Sabe lo que es la lepra? No es una enfermedad bonita, hermano. La lepra es una enfermedad extremadamente fea. Usted nunca ha ido a un leprocomio. Yo he ido a un leprocomio. Es una peste, es un aroma que es algo tremendo, hermano. La misma piel comienza a descomponerse en vida. Y aquel hombre tenía que andar con una campana y una capa puesta. Leproso soy, y lo ponían en otro camino. No tenían acceso a donde estaba la gente supuestamente limpia. Y recuerdo cuando aquel leproso, dice la Biblia, se le acercó a Jesús. Para los judíos y los hebreos sabían que no podían tocar nada inmundo, porque tocar algo inmundo era señal de inmundicia. Y Jesús se acercó a aquel leproso, y antes de que el leproso fuera sanado lo tocó. Y yo imagino lo que sentiría y experimentaría aquel leproso cuando las manos del santo, aleluya, del limpio de los limpios, lo estaba abrazando y lo estaba restaurando y lo estaba restituyendo en ese momento. Ese hombre estaba siendo sanado de su alma, de sus emociones. Señor, si tú dieras la palabra, si tú dieras una palabra, me sanaría de esta lepra. Y Jesús le dijo, yo quiero ser limpio. ¿Cuántos adoramos el nombre del Señor? Jesús está deseoso de sanar al mundo de la lepra en la que anda. Pero necesitamos nosotros como iglesia cambiar nuestro enfoque y transformarlo en una iglesia que hable del poder con su acción. Que cuando veas a tu hermano que está en pecado, no le pongas el pie para que se termine de caer. No le claves el cuchillo por la espalda. Levántalo, restáuralo tú con amor.
Si eres espiritual, mujer de Dios, hombre de Dios, y tienes problemas con tu hijo, con tu hija, te están dando un problema tremendo, no los termines de matar, levántalos, ora por ellos. Oh my God, ira bashandaray aquí Amanda. Si está en la prisión, visítale, no le abandones, llévale aunque sea al McDonald's allá a la prisión. Levántalo, restitúyelo, dale una oportunidad de que pueda ver el mundo diferente, y vas a ver que eso va a ser mucho más que cuando nosotros nos los quedamos viendo con ojos feos y con una cara de cañón. Tenemos un bonito tiempo de compartir. Y yo creo que el bonito regalo de Navidad que nosotros podemos hacer el día de hoy no sería el ir a salir a comprar una colonia, una camisa o qué sé yo. No se gaste dinero en eso. Compre una tarjetita de amor a alguien, una cartita de amor. Escríbale una carta de amor. Fulana, desde que te conocí me has caído cachetón y caño. Pero de verdad que te amo. He aprendido a amarte. He aprendido a tolerarte con tus kilométricos mensajes. Oh my God. Cuando empiezas a decir que ya vas a terminar y nunca acabas, bendito sea Dios. Pero te amo. Sobre todas las cosas te amo. Con tus bachimurradas, con tus defectos cognitivos, con tus chichones y tus gorduras y tus flacuras, te amo. Hay algo diferente. Y comience a ver cómo la unción del Señor va a transformar vidas. Correré por siempre.